Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy tenemos la última sesión del 13º Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas y tenemos el honor y el gusto de recibir al doctor José Jesús Acosta Flores, ¿sí? Entonces, a él le damos la más cordial bienvenida y su trabajo es sobre contradicciones técnicas y físicas. Él es ingeniero civil con maestría y doctorado en ingeniería, ¿verdad? Y bueno, es el profesor emérito de nuestro departamento, el senior, y pues agradecemos mucho su colaboración con este seminario. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. El honor es para mí y también me da mucho gusto estar participando. Y entonces el día de hoy vamos a hablar sobre unas investigaciones que ha realizado Heinrich Altschuler, quien es una persona que trabajaba en una oficina de patentes y analizó alrededor de 200.000 patentes. De estas 200.000, pues eligió 40.000 y ahí encontró ciertos principios que le permitían agilizar el resolver los problemas inventivos. Sintió que lo que él estaba haciendo era trascendente y le envió una carta en ese entonces a Stalin comentándole sobre lo que él había encontrado. Pero en esos momentos a las personas que intelectuales los consideraban como un peligro y los mandaban a Siberia. Entonces al llegar su carta, pues dijeron, él es uno de los candidatos para ir a Siberia y lo mandaron para allá. Esto obviamente pues fue malo para él, pero bueno también, porque a todos los intelectuales los estuvieron enviando a Siberia. Entonces pudo convivir con ellos, aprender de ellos, etc. Y pues obviamente él pudo, no obstante encontrarse en esos climas tremendos, pues ir mejorando y revolucionando. Y generó TRIZ. Está basado en contradicciones. Ahí en las patentes pues tenían el problema de que llegaban solicitudes de patentes, no sabían cómo le hacían para ver si sí merecía la patente o no. Entonces lo que encontró él fue que si existía una contradicción y lo que quería resolver la patente resolvía esa contradicción, pues merecía el que se le otorgase la patente. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, las contradicciones técnicas y físicas, y un diagrama que nos permite determinar las contradicciones. Vamos a ejemplificar el uso de este diagrama con lo siguiente. Tenemos una empresa que se dedica a fabricar hornos y después los vende. Estos hornos son para fundir mineral y de ese mineral extraer metal, oro, plata, el metal que sea. El problema que tienen es que las paredes del horno se calientan mucho. Entonces lo que hacen es, en los muros del horno, le ponen tubería donde bombean agua fría que circula, y con esto enfrían las paredes, que es lo que tenemos ahí en la figura. Se bombean, pasa el agua, se pasa a través de los tubos y enfría los muros. Pero existe el peligro de que si hay fugas, pues se puede tener inclusive una explosión. Y esa es la situación. Entonces vamos a diagramar esta situación.
Para ello, ahí en el diagrama tenemos nosotros la convención para los diagramas. Una es que tenemos funciones útiles y funciones dañinas. ¿Qué es una función útil? Pues cualquier cosa que sea útil. ¿Qué es función dañina? Pues también cualquier cosa que sea mala. Entonces, nuestra convención va a ser círculos para representar las funciones útiles. Y las funciones útiles usamos SRP, se requiere para, las siglas de se requiere para, otra función útil. Aquí es interesante esto porque cuando las ideas son nuestras, casi siempre le encontramos todo lo bueno y decimos, pues no hay nada malo, ¿sí? Todo es bueno. O al revés, cuando son ideas de otras personas, pues a veces le encontramos todo lo malo y casi no le vemos algo bueno o nos cuesta trabajo a ver qué tiene de bueno esa idea que se le ocurrió a esta otra persona. Entonces aquí decíamos lo bueno, pues se requiere para algo bueno. Y continuamos, pero algo bueno puede causar algo malo, algo dañino. Por ejemplo, el hoy no circula. Pues es algo bueno porque baja la contaminación rápidamente y a quien se le ocurrió la idea, pues dijo, esto tiene todo bueno, no tiene nada malo. ¿Sí? Pues no, sí tiene malo, ¿sí? O sea, nada más se le olvidó considerar que las personas tenemos que realizar nuestras actividades y para ello necesitamos movilizarnos. Y si nos quitan los vehículos, pues no vamos a poder cumplir con ello. Entonces está causando esto. Además de que, pues con el tiempo, este programa hoy no circula, que es algo del solución de corto plazo, no es de largo plazo, genera la expectativa de que ya estamos haciendo algo. Ya hay contaminación, ya estamos atacando la contaminación. Entonces genera esa expectativa y evita el que se comience algo que va a costar dinero, pero que sí puede solucionar. No son paliativos de corto plazo como el hoy no circula. Y una función útil también puede eliminar una función dañina, que es lo que está mostrado en el diagrama. Entonces, en el diagrama tenemos una flecha con SRP, se requiere para otra función útil. O una flecha ya más gruesa, con la palabra causa, que causa algo dañino. Y una flecha sencilla, con una línea que la cruza y la palabra elimina, que eso útil elimina lo dañino. Y algo útil se puede requerir para lo útil que tenemos. Aquí en nuestra convención es que lo útil genera algo útil, que lo dañino no puede causar algo útil, o no puede requerirse algo dañino para tener algo útil. No, nada más lo útil se requiere para lo útil. Y vamos a ver ahora lo dañino. Entonces, una función dañina, esta, pues alguna función dañina anterior está causando esta función dañina. Si nos vamos adelante, atrás seguimos, una función útil también puede ser que esté causando esta función dañina, o que una función útil esté eliminando esta función dañina. Y hacia la derecha, pues ahí esa función dañina puede estar causando otra función dañina. Decíamos, nuestra convención es que funciones dañinas no pueden
causar funciones útiles, lo único que causan son funciones dañinas. Teniendo en mente estas convenciones, pues entonces ya pasamos a nuestro diagrama del problema del horno. Y aquí tenemos, nos vamos en la parte de arriba. En la parte de arriba nos dice que las temperaturas altas se requieren para que nosotros podamos fundir el mineral. Y fundir el mineral se requiere para extraer el metal. Pero ¿qué causa esas temperaturas altas? Pueden causar un sobrecalentamiento en los muros del horno. Nos vamos abajo y tenemos que la presión alta, o sea, el agua, necesitamos ponerle presión alta pues para que circule por los tubos. Se requiere para bombear el agua. Bombear el agua se requiere para mover el agua, y mover el agua se requiere para enfriar los muros, y esto elimina el sobrecalentamiento. Todavía más abajo, bueno, pues el que nosotros pongamos presión alta, si es que existen grietas, pues puede causar fugas, y las fugas pueden causar una explosión. Entonces ahí tenemos nuestro diagrama. Y si observamos en este diagrama, de repente hay algo, una función útil que se requiere para otra función útil, pero que causa algo dañino. En la parte de arriba, las temperaturas altas se requieren para fundir el mineral, pero pueden causar sobrecalentamiento. Pues esa es una contradicción. Entonces, en el diagrama rápidamente determinamos las contradicciones que son las que tenemos que resolver para solucionar los problemas. En la parte de abajo tenemos otra contradicción, que es que si tenemos la presión alta, pues esta se requiere para bombear el agua, pero puede causar fugas. De nuevo, otra contradicción, algo bueno causa algo malo. Y con esto dejamos nuestro diagrama y pasamos a hablar un poco más sobre las contradicciones. Entonces las contradicciones las vamos a dividir en contradicciones técnicas y contradicciones físicas. Vamos a decir que una contradicción técnica es aquella que cuando nosotros queremos mejorar algo, pues no solamente se mejora ese algo, sino que se produce o se causa algo malo. Al mejorar A, pues empeora B. Por ejemplo, en una tubería, si nosotros le aumentamos la presión, pues mejoramos la velocidad del líquido que esté circulando por la tubería, pero pues puede ocasionar fugas, que es algo malo. Esa es contradicción técnica. Las contradicciones físicas son propiedades mutuamente excluyentes, que cuando nosotros queremos mejorar algo necesitamos cierta propiedad y para mejorar otra parte requerimos la propiedad opuesta. O sea que puede ser que requiramos que algo sea grande y pequeño, que sea pesado y ligero, que tenga mucho consumo de energía y poco consumo de energía. Y vemos, por ejemplo, los aviones. Pues para aterrizar y despegar necesitan su tren de aterrizaje. Pero cuando ya están en vuelo, pues ahí ya el tren de aterrizaje, si lo dejaran, pues interfiere y produce resistencias aerodinámicas. Entonces se necesita que cuando esté en vuelo ya no exista. Entonces requerimos el tren de aterrizaje y requerimos que no exista el tren de aterrizaje, que exista y que no exista. Contradicción física.
¿Cómo se resolvió? Pues en el tiempo, que cuando se aterriza las operaciones de aterrizaje y de despegue, pues que ahí esté el tren de aterrizaje y después se guarda. Y ya existió y no existió. Entonces, las contradicciones técnicas. Decimos, al mejorar A, empeora B y esta se repitió. Le seguimos. Entonces, aquí vamos a dar ejemplos. Uno de ellos es una podadora. Una podadora que está haciendo mucho ruido. Y nos dicen, inconveniente visible, es que la podadora hace mucho ruido. La contradicción técnica, bueno, pues cuando mejora la absorción del ruido, aumenta el tamaño del silenciador y obviamente el número de sus partes. Entonces, mejoramos algo, pero empeoramos algo. Contradicción técnica. Si nosotros lo pasamos, esta contradicción técnica, contradicción física, sería pues un silenciador grande y un silenciador pequeño. Si nosotros esta contradicción física la intensificamos, podemos facilitarnos el llegar a una solución. Entonces decimos, bueno, pues que sea un silenciador grande y que no haya silenciador. Bueno, pues esa fue la solución. Mejor no le ponemos silenciador, le arreglamos algo para que la podadora, al ir trabajando, pues ella misma esté amortiguando el ruido. Pasamos al ejemplo siguiente. Aquí es para sembrar zanahorias. Dice, el ejemplo es hacer fácil el sembrado de zanahorias. Aquí pues recordamos cómo se siembran las zanahorias. Son unas semillas muy pequeñas, se le hace un hoyo a una cierta profundidad, se le mete la semilla, se tapa el hoyo, luego se mide una cierta distancia, 8 centímetros o 10 centímetros, se vuelve a hacer otro hoyo, se le vuelve a poner la semilla y así sucesivamente. Y eso en el suelo, en el terreno. Entonces, pues las personas ahí todas agachadas haciendo esto, pues nos dicen el inconveniente visible, pues sembrar a mano es un trabajo arduo. La contradicción técnica es que cuando se siembran las semillas con más precisión, pues baja la velocidad, obviamente. La contradicción física, pues que tengamos muchas semillas y pocas semillas. Intensificamos esta contradicción física. Muchas semillas y el de pocas lo bajamos a que sea una sola semilla. Pues entonces de ahí ya se les ocurrió una solución. Les ponemos papel, en el papel ahí vamos midiendo sobre una mesa, pues ya no tenemos que estar agachados en el suelo, y ahí vamos pegando las semillas a la distancia adecuada. El papel pues es biodegradable, entonces hacemos una zanja y lo que cogemos el papel y lo metemos dentro de la zanja y tapamos. Sembramos muchas semillas, pero como si hubiera sido una sola. Y resolvimos el problema. Pasamos a un ejemplo que sigue. Es un perno en una cerradura. Dice, mejorar el tipo de perno en una cerradura. Dice, el mecanismo, el inconveniente visible es que el mecanismo de la cerradura se desgasta y puede inclusive fracturarse. O sea, si llega el perno, si tiene mucho juego, pues hay desgaste y se puede romper. La contradicción técnica es si el perno se hace de tal manera que sea fácil de cerrar y abrir, pues empeora el desgaste.
O sea, lo hacemos fácil, pues le dejamos espacio, pero pues sí mejoramos el que entre y salga el perno, pero pues empeoramos el desgaste. La contradicción física es el espacio entre el perno y la parte que lo sostiene, pues debe ser ese espacio pequeño para que sirva el perno, y debe ser grande, pues para que, debe ser grande para que entre el perno, y debe ser pequeño pues para que sirva, pero entonces se dificulta el meterlo y sacarlo. Lo intensificamos y entonces decimos, pues no deberá haber espacio entre el perno y las demás partes de la cerradura. Entonces lo que se les ocurrió aquí fue pues un cono, en vez de que sea un cilindro el perno, que tenga forma de cono, y también abajo donde entre la cerradura, pues un cono para que entre algo cónico. Entonces, pues ya entra con facilidad, sale con facilidad y ya no tiene espacio cuando está la cerradura actual. Y cuando hay contradicciones físicas, Schuller encontró que había 4 principios que permitían resolver las contradicciones físicas. Cuando la contradicción es técnica, él encontró que eran 40 principios. Entonces, si nosotros las contradicciones técnicas las conseguimos que se pasen a contradicción física, pues podemos aplicar alguno de estos principios, uno de estos 4. No siempre, desafortunadamente, no siempre es posible pasar de contradicción técnica a física. Pero si pudiéramos hacerlo, pues se simplifica nuestro trabajo. Entonces eso es lo que vamos a ver, estos 4 principios. Uno de ellos es separarlo en el espacio, otro separarlo en el tiempo, separarlo dentro de un todo y sus partes y separarlo bajo condiciones especiales. Y vamos a ver ejemplos. Entonces decíamos, pues hay que pasar las contradicciones técnicas a físicas y aplicar un principio. Si tenemos un cierto resultado deseado y un resultado B no deseado, bueno, pues contradicción técnica. Entonces nos preguntamos qué cosa está mejorando a A y está dañando a B. Y esa característica es precisamente la contradicción física. Y vemos el ejemplo siguiente. Tenemos una ampolleta que queremos nosotros, le ponemos a la ampolleta medicina y queremos después sellarla. Y la forma de sellarla es mediante temperatura alta. Pero pues puede ocasionar que al estar sellando, la temperatura alta afecte a la medicina y la descomponga. Pues entonces la característica es la temperatura. Requerimos una temperatura alta y para sellar, y temperatura baja para que no se descomponga la medicina. Contradicción física. ¿Qué principio podemos usar? Bueno, pues aquí se usó el principio del espacio. Entonces se puso la ampolleta en hielo, la parte de abajo, y la parte de arriba, a ella sí se le aplicó el calor para sellar. Entonces en diferentes espacios, en una parte lo tenemos caliente y en otra parte lo tenemos frío. Pues de esta manera ya hemos resuelto el problema. Veamos otro ejemplo. Aquí va a ser un tornillo. Es una persona que pues tuvo una fractura en un hueso y pues se requiere un tornillo para, ya sea en el fémur o
los brazos, ponerle el tornillo para que los huesos estén en posición y después de un cierto tiempo, pues ya quedan soldados. Entonces decíamos que quede integrado el hueso. Lo no deseado es que cuando ya quedó integrado el hueso, si está ahí muy firme el tornillo y queremos quitarlo, pues se puede barrer la cabeza. Entonces la característica que está mejorando A y daña B, pues la fricción. Mejora el que estén los huesos en su lugar, pero lo daña que si hay mucha fricción, pues porque no podemos con facilidad sacar el tornillo. Principio, pues en el tiempo. O sea, le ponemos el tornillo, pasa el tiempo, ya está el hueso ya soldado, y ahora pues podemos aplicar vibraciones que hagan que el tornillo sea fácil de sacar. Y vemos otro ejemplo. En este ejemplo va a ser, de nuevo, el tornillo, nada más que en el ejemplo anterior ya estaba fracturado y ya estaba el tornillo puesto. Aquí todavía no se le pone el tornillo. Ya está fracturado, pero todavía no se le pone el tornillo. Entonces, ¿qué decíamos? Pues que el hueso, que el hueso esté en posición. Las dos partes de la fractura estén en la posición debida. Lo no deseado es que pues, existe esa dificultad para sacar el tornillo. La característica pues, es la seguridad. Queremos que sea seguro cuando se pone el tornillo y que durante el tiempo que se requiere para que los huesos solden, pues que sí esté el tornillo actuando y que ya no tengamos esa seguridad pues para que lo podamos sacar sin dificultad. Principio, pues de nuevo en el tiempo. Entonces aquí lo que se les ocurrió es poner pues un tornillo biodegradable. Entonces se pone el tornillo, funciona bien, cuando ya el hueso ya soldó, pues ya solito el tornillo se degrada y pues ya no hay necesidad de sacarlo. Claro, aquí hay que estudiar muy bien de qué tipo de fractura se tiene, dónde se tiene, cuánto tiempo va a tardar, qué material es el que vamos a usar para que en ese tiempo se degrade, etcétera, etcétera. Aquí otro ejemplo. Es un problema que es pues como un fondue. A un metal lo queremos que tenga un recubrimiento, ya sea de níquel o de cobalto o de cromo. Entonces hay un recipiente que se calienta con ese níquel o cobalto o cromo y después pues se mete el metal que se quiere recubrir. Entonces llega, se mete y ya sale. Muy bien. Sí, pero resulta que al calentar, pues el níquel o el cobalto o el cromo, al calentar el recipiente, pues resulta que un 75% se queda en la pared del recipiente, que es pues, un desperdicio muy grande. Entonces, la contradicción física es que necesitamos una temperatura alta para que se cubra, tenga su capa el metal que metemos, y una baja, pues para que no se pegue en el recipiente. Entonces aquí lo que se resolvió fue, pues en vez de calentar se aplicó el principio del espacio, lo que calentamos es el metal. Entonces lo metemos dentro del recipiente que no está caliente. Como llega el metal caliente, pues ¡pum! Y se saca.
y se logró. Es algo parecido a lo que hacen con las paletas que quieren ponerles chocolate, forrarlas de chocolate. Pues ya está muy fría la paleta, se mete en lo frío y entonces con lo frío, acá no es caliente sino frío, se pega el chocolate y ya queda cubierto. Seguimos, en este otro ejemplo estamos fabricando acero, se necesita combinar pues, todo lo que se requiere para lograr conseguir que tengamos el acero, pero hay desperdicio y tenemos que quitar el desperdicio. Entonces, separar el desperdicio del acero fundido. La contradicción, pues que hay que combinar pues, todos los ingredientes, carbón, etcétera, para lograr el acero, y no hay que combinar para que podamos sacar con facilidad el desperdicio. La solución que se aplicó fue la separación del todo y sus partes. Y es, pues ponemos un campo magnético aplicado al molde. Con esto el acero queda pegado ahí y flota el desperdicio. Si flota, pues ya con facilidad se puede quitar. Vamos a ver un último ejemplo donde se ven estos principios de separación. Y esto es con lentes. El primer principio, el del espacio, que son lentes bifocales. Entonces son dos espacios diferentes, uno para ver de cerca y el otro para ver de lejos. Separación en el tiempo, pues usamos dos lentes. Uno para leer, para ver de cerca, y otro para ver de lejos. Y el último principio, bajo condiciones especiales, pues digamos, lentes progresivos, etc. Y pues con esto, lo último es libros sobre tris, donde se encuentran pues, estos ejemplos que tenemos, de tris simplificado. La última parte es en la Biblioteca Central de la UNAM, pues con el TA 153D35 podemos determinar dónde se encuentra colocado. Y el otro libro, ese sí no está en la biblioteca, pero pues está en la referencia. Y con esto terminamos esta presentación. Muchas gracias, doctor. Le damos un aplauso. Y bueno, vamos a invitar al público asistente y a los que vean su presentación vía YouTube a que le dirijan preguntas a través de, en este momento, o a través de su correo electrónico para que reciba algunas retroalimentaciones